Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este día en Zona Cero, obviamente tenemos que hablar pues de esta bomba que estalló en los Estados Unidos, que fue replicada en la primera plana del periódico Reforma y que pues durante este fin de semana ha sonado y sonado, pero sobre todo me parece que debe haber retumbado en las cabezas de la 4T, es decir, en Andrés Manuel López Obrador y en Claudia Sheinbaum. ¿De qué estamos hablando? Pues de esta amenaza directa del Mayo Zambada exigiendo, porque no es una petición, es una exigencia la que hace al gobierno de México para que se pongan a trabajar y que en este caso logren la extradición o en su caso la repatriación del Mayo Zambada, como sucedió en su momento con el general Cienfuegos. Ahora bien, para entender y dar contexto al tema, necesariamente hay que remontarnos al caso Cienfuegos. ¿Qué pasó con él? Llegó a Estados Unidos en un viaje turístico, en un viaje de placer, lo detienen y le dicen, señor, tenemos una amplia investigación en su contra. Se anuncia la detención, arde Troya y de repente, después de que el propio presidente López Obrador había prácticamente celebrado la detención, 3 doritos después, el presidente es quien le da instrucciones a su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para ir a negociar a costa de lo que sea la repatriación del general Cienfuegos, quien había sido secretario de la Defensa Nacional en el sexenio anterior. Bueno, pues de repente nos enteramos, porque así lo dice en un comunicado el propio gobierno norteamericano, que en un acuerdo político iban a regresar al general Cienfuegos bajo la condición de que fuese investigado y enjuiciado en tierras mexicanas. ¿Qué pasó? Que efectivamente lo regresaron y al regresarlo, al entrar a tierras mexicanas, hasta camioneta blindada le pusieron para que llegara a su casa y nunca lo investigaron. Ellos dicen que sí, pero si fuera eso, conoceríamos el resultado y de qué se trataron esas investigaciones o esos juicios. No se hicieron y de golpe, como acostumbraba López Obrador, lo exoneró. Sin embargo, uno de los temas más importantes es ¿por qué el interés de repatriar a un presunto delincuente? A alguien que le tenían pruebas de haber participado en su posición de secretario de la Defensa Nacional en favor de grupos del crimen organizado. ¿Cuál fue la razón? Evidentemente, el miedo a que soltara la sopa, a que abriera la boca y ahí se diera un salpicadero que Dios guarde la hora. ¿Qué hizo el gobierno López Obradorista? Negociar a costa de lo que fuera. Ya se conocen algunas de las prebendas, algunos de los beneficios que pidió el gobierno mexicano, entre otros, que no se expulsara a los agentes de la DEA que operaban en tierras mexicanas. Ok, ese es el contexto. Ahora, cuando nos enteramos de lo que pasó con el Mayo Zambada, cuando llega a los Estados Unidos en esto que han dicho fue una especie de secuestro internacional, bueno, pues todos empezaron a temblar. Todos, porque cuando digo todos, es todo el gobierno, todos los grupos del crimen organizado y todos los posibles o los presuntos involucrados, porque pues sin duda es uno de los hombres más buscados, más poderosos y que junto con el Chapo Guzmán, y diríamos más, tras la detención del Chapo Guzmán, pues fue quien tomó las riendas del cártel de Sinaloa durante muchos años, 3 décadas por lo menos. Y ante esto, todos a temblar. Y el día viernes, como diría el refranero, éramos muchos y parió la abuela. Entonces,
Ya tenemos lo de los aranceles, ya tenemos la designación de los cárteles como grupos terroristas, ya tenemos las amenazas constantes hacia nuestros migrantes, tenemos todo un tema con Estados Unidos. Y de repente aparece el Mayo Zambada y dice, señores, si no logran mi repatriación, va a arder Troya, se va a crear un caos. ¿Por qué? Pues evidentemente porque va a hablar. Y si canta, créanme que no va a cantar una balada romántica. Va a cantar una ópera con lo trágico que es una ópera. Va a soltar todo. Ya lo anticipó, ya amenazó y él sabe que si no lo repatrian, va a tener que negociar con el gobierno norteamericano, con los jueces, con los fiscales, para que a cambio de su información lo liberen y si no lo liberan, por lo menos que no lo sentencien a muerte. De ese tamaño es el tema. Y con el miedo que en este momento él tiene a ser llevado a la inyección letal, pues entonces él ya mandó su última carta, pero una carta muy dura. ¿Qué le preocupa a la 4T? Pues evidentemente que suelte la sopa, porque de otra manera no se daría la reacción que tuvimos de la propia presidenta, por ejemplo, para cambiar leyes constitucionales que no cambian mucho en realidad, pero que sí están destinadas a proteger más que la soberanía a los famosos grupos del crimen organizado, a los que ahora consideran los norteamericanos como grupos terroristas. Y después de este anuncio, da instrucciones al fiscal para decir, oigan, pues vean, porque es un ciudadano y lo tienen que tratar como un ciudadano mexicano más. No, a ver, este señor es un criminal en todos los sentidos. Es un tipo sanguinario, es un narcotraficante, es un tipo que ha hecho y deshecho y de los más buscados en el mundo entero. No es un ciudadano más, no es un ciudadano común. Pero ¿por qué la presidenta sale a la mañanera a hablar de que le deben de dar un trato como un ciudadano común? Pues evidentemente porque sí van a buscar repatriarlo. ¿Y por qué? Ya decíamos, para que no hable, para que no cante. Pero el problema que ahora ellos tienen es que los antecedentes no le ayudan al gobierno mexicano. ¿Por qué no le ayudan? Porque les van a decir, ya viste lo que hiciste con Cienfuegos, te lo entregamos para que lo enjuiciaras allá y lo liberaste en cuanto llegó. ¿Quién me garantiza que si llegamos a un acuerdo, tú lo vas a enjuiciar? Nosotros acá tenemos elementos suficientes. Entonces, se complica. No hay que descartar, porque Trump, a cambio de lo que él le interesa, es capaz de cualquier cosa. Pero hoy su meta es el crimen organizado mexicano al que él ya considera y el gobierno norteamericano consideran como terroristas. Es muy difícil la posición, sobre todo porque no nos hagamos bolas. Por supuesto que lo que menos quieren es que el Mayo abra la boca. Así las cosas, bueno, pues hoy están en una posición que no imaginaban, que no pensaron los tendría el gobierno norteamericano contra la pared, y aunque busquen manejar discursos de soberanía, de dignidad y de humanismo hacia todos los mexicanos, y no podemos chuparnos el dedo sabiendo qué es lo que les preocupa. Así está el momento político entre Estados Unidos y México, y así tiemblan en este momento tras la amenaza, la bomba que les soltó desde la cárcel el Mayo Zambada. Yo ahora los invito para que estemos juntos la próxima semana aquí en Zona Cero.